Buenos días, estimados estudiantes de cuarto de secundaria. El día de hoy vamos a tratar sobre el tema la guerra de Afganistán. La guerra de Afganistán en el curso Historia Universal. Vamos a ver ciertas características de esta guerra. Se le va a llamar la guerra ruso-afgana o también se le puede llamar la invasión soviética de Afganistán o también se le puede llamar la intervención soviética en Afganistán. ¿Por qué estos nombres? ¿Por qué estos sinónimos? Porque efectivamente los soviéticos van a influenciar, ¿ya? Y van a tomar el poder de Afganistán por varios años. Es por eso que todo gira en torno a los soviéticos y a la influencia de Estados Unidos. Estamos en pleno contexto de la Guerra Fría. Esta guerra de Afganistán va a durar del 24 de diciembre de 1979 hasta el 15 de febrero del 89. Prácticamente va a durar 10 años de guerra. Claro, este conflicto es parte de la Guerra Fría. La Guerra Fría es un conflicto ideológico, tecnológico entre la URSS y los Estados Unidos. ¿Cómo interviene la Unión Soviética o la URSS en Afganistán? Va a intervenir asesinando al presidente de la RDA. ¿Qué es la RDA? Es la República Democrática Afgánica o de Afganistán. Van a matar a este presidente y van a llegar al poder sus representantes. No van a llegar al poder soviéticos, no, van a llegar al poder a afganos, ¿ya? Afganos de tendencia socialista. No van a llegar soviéticos, sino afganos de tendencia o que creen en el socialismo, ¿ya? Causas y antecedentes de esta guerra. Se produce la Operación Ciclón. Esta Operación Ciclón va a ser un conjunto de países extranjeros que se van a aliar para darle armas, suministros y para financiar a los rebeldes afganos. ¿Cómo lo van a financiar? Con dinero. Indirectamente, esta Operación Ciclón lo que estaba haciendo es crear grupos terroristas. Claro, estos rebeldes afganos son contrarios al gobierno socialista o soviético que hay en Afganistán, pero a la vez están generando movimientos terroristas. Estados Unidos va a ser uno de los responsables de estos movimientos terroristas. Tú financias a los rebeldes contrarios al gobierno. Claro, puede ser que el gobierno llegó a través de un golpe de Estado y se estableció en el poder. Estos rebeldes supuestamente tienen buenas intenciones de derrocar a ese gobierno y los países extranjeros le dan armas, le dan municiones, todo para que puedan luchar contra ellos. Pero a la vez estos grupos se desvían del camino y llegan a incurrir en prácticas terroristas. El terrorismo no solo contra los miembros o partidarios de este grupo de origen o de tendencia socialista, sino terrorismo contra todas las personas. Esto es totalmente distinto. Derrocar al régimen es una cosa y otra cosa es enfrentarte contra todos, ¿ya? Sea del régimen o no sea del régimen. Eso sí es terrorismo. ¿Qué pasa? Afganistán y la URSS van a entablar relaciones. Nos referimos al gobernante de tendencia socialista de Afganistán con la URSS. Se produce la revolución comunista afgana. Se produce luego el golpe de Amin. Aquí vemos la cronología de los hechos en esta guerra ruso-afgana o la guerra de Afganistán. Adolf Duff es asesinado. En 1979 Amin asume como primer ministro. Una vez que asume el poder, Amin es nombrado, como se dice, máxima autoridad. Pero llega de una forma que no es democrática, llega por medio de un golpe de Estado. Así que Amin se transforma en un dictador.
En el 79, el 7 de septiembre, el gobierno de Amin solicita apoyo de las Fuerzas Armadas de la URSS. ¿Por qué? ¿Por qué Amin pide ayuda? Amin es de tendencia socialista, igual que los soviéticos. ¿Por qué pide ayuda? Pide ayuda porque aparece otro grupo, aparece un grupo rebelde que es contrario al gobierno que ha asumido Amin, que es de tendencia socialista. Entonces necesita apoyo, porque no solo es un grupo rebelde, sino que este grupo rebelde tiene apoyo de otros países externos. O sea, otros países extranjeros están apoyando a este grupo rebelde. Y Amin, que es el nuevo representante de Afganistán, el nuevo, se le puede decir, presidente, ¿ya? Está siendo atacado, necesita apoyo de su aliado, la URSS. Es por eso la pedía ayuda. Y la URSS escucha el llamado de Amin y envía aviones de guerra soviéticos, ¿ya? Van a aterrizar en Kabul. Aterrizan los aviones soviéticos en Kabul, escuchando el socorro de Amin. Pero ¿qué ocurre? Amin es asesinado por los mismos soviéticos. ¿Qué pasó? No que los soviéticos estaban apoyando a Amin, sí, pero los soviéticos apoyan a Amin hasta el momento que él pueda ser útil. Cuando él se desvía del camino o no le es útil a sus intereses, lo extermina, lo mata. Es por eso que los soviéticos van a matar a Amin. Las fuerzas soviéticas que ya habían llegado a Kabul van a atravesar la parte norte del país y luego van a comenzar a tomar el poder. Es aquí donde vemos los siguientes hechos en la parte de intervención militar. En 1980 ya va a haber un regimiento de artillería afgano en Kabul que se va a sublevar. ¿Qué más tenemos? En abril, ¿qué ocurrió en abril? El Congreso de Estados Unidos aprueba un desembolso de dinero. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 15 millones de dólares. ¿Ya? De 15 millones de dólares. ¿Para qué? Para poder financiar a los grupos rebeldes que eran contrarios al gobierno afgano, que era socialista. Para hacerle frente al gobierno autoritarista, Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, a través del Congreso de la República, le pide autorización para que desembolse cierta cantidad de dinero como apoyo a los rebeldes. Se produce una batalla en la aldea de Shaesta. ¿Quiénes van a participar en esta batalla? El batallón de reconocimiento soviético y el afgano. Cada uno va a ir por su lado. ¿Ya? ¿Quiénes más van a llegar en el 12 de agosto? Unidades especiales de la KGB. Sabemos que la KGB es el servicio de inteligencia soviético. ¿Ya? ¿Qué ocurre en el 81? Una vez que ya llegan las fuerzas armadas como el ejército, la aviación soviética a Afganistán. Claro, va a ser una lucha a muerte. Es una lucha a muerte. Mueren generales, oficiales soviéticos, también oficiales afganos. Pero ¿quién le va a hacer frente a los soviéticos afganos? Hay un batallón musulmán dirigido por el mayor Karimbaev. Este batallón musulmán forma parte del ejército rebelde contra el gobierno socialista de Afganistán. En 1982 se produce una intervención militar al oeste de Afganistán. Las tropas soviéticas van a tener que cruzar
a otro territorio, pero se equivocaron. O sea, la idea era atacar al ejército rebelde, ¿ya? Cruzando cierto territorio. Pero por la mala planificación no van a llegar al objetivo. Y en vez de llegar a territorio donde están escondidos, donde hay una base militar de los rebeldes, van a llegar a Irán, al país de Irán. Y como resultado, Irán, que es un país autónomo, va a ver que el ejército soviético entra a su territorio sin previo aviso. ¿Y qué van a hacer? Van a destruir 2 helicópteros soviéticos. Irán destruye 2 helicópteros soviéticos debido a que no planificaron el territorio exacto donde estaban los rebeldes, y en vez de llegar a este territorio rebelde donde estaban escondidos, pasan la frontera y llegan a Irán. Irán lo que hace es derribar los helicópteros soviéticos porque nunca le había dado autorización para que entren a su territorio. ¿Qué ocurrió posteriormente? De los aviones de guerra comenzaron a descender, ¿ya? Aproximadamente 40.000 soldados. En esta batalla participan 12.000 tropas de diversos países. Esta operación fue exitosa. ¿A quién nos referimos? Fue exitosa para el bando contrario, ¿ya? Para los rebeldes. Aquí sufre una gran derrota el ejército soviético en alianza con los afganos. Es así como el 15 de noviembre del 82, Yuri Andropov y Muhammad Ziaul-Haq se reúnen en Moscú. ¿Para qué se reúnen? Para acabar con esta guerra. Esta guerra no fue favorable para los soviéticos y los afganos. Esta guerra fue favorable para los rebeldes contrarios al gobierno soviético que se había implantado en Afganistán. Esta guerra fue favorable para Estados Unidos, que financió el ejército, que fue favorable para Inglaterra, para Francia, para los países que apoyaron a los rebeldes afganos. Es por eso que la guerra de Afganistán también es conocida como el Vietnam soviético o el Vietnam afgano. ¿Por qué? Recordemos, en la guerra de Vietnam, Estados Unidos gastó mucho dinero, gastó soldados, tiempo, y no ganó nada, perdió contra Vietnam, no ganó nada. Es por eso que se le puede nombrar también a esta guerra donde los soviéticos gobernaron Afganistán por un corto periodo de tiempo, ¿ya? Como la guerra el Vietnam soviético o el Vietnam afgano. ¿Por qué? Porque en estos años en el que gobernó presidentes de tendencia socialista, no lograron mucho. Duró aproximadamente 10 años la guerra, pero sale gran perdedor los soviéticos. Salen grandes perdedores los afganos de tendencia socialista. Son los grandes perdedores. Estados Unidos, como explicaba, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y los demás países que apoyaron a los rebeldes van a ser los verdaderos vencedores. Esta vez Estados Unidos no perdió, esta vez ganó en alianza con otros países. Y una vez que el régimen socialista en Afganistán cae, producto de la derrota, va a implantarse un nuevo régimen, el régimen musulmán, un régimen que es igual o peor, ¿ya? Un régimen extremista. Sabemos que estos soldados, estos rebeldes, fueron preparados por los Estados Unidos, por Inglaterra, por Francia, militarmente. Se les dio armas para que luchen y puedan derrocar al régimen socialista en Afganistán. Pero indirectamente estaban creando a los futuros terroristas. Muchos de estos grupos
terroristas van a tener como origen esta guerra, la guerra ruso o soviético-afgano. Muchos militares van a tener, o muchos afganos van a tener preparación militar y se van a desviar del camino, siendo las bases para que se creen los movimientos terroristas no solo en Afganistán, sino en Medio Oriente. Indirectamente los soldados, el país de Estados Unidos va a formar terroristas, indirectamente. Y esto genera un total desequilibrio, un total caos en Afganistán y en los países donde estos grupos terroristas existen. Producto de la aceptación de la derrota soviética, tratan de llegar a un acuerdo. Es por eso que Gorbachov, el que dirigía la URSS, el máximo representante de la URSS, ordena la retirada de las tropas soviéticas. ¿De dónde? De Afganistán. Y en 1989, el ejército rojo, o sea, el ejército soviético, comienza a irse de a poco. Eso de aquí es lo secundario. Lo más importante que deja esta guerra, va a dejar enemistad, va a destruir grandes ciudades, va a generar lucha de contrarios de los afganos que tenían tendencia socialista con los afganos musulmanes, ¿ya? Otra consecuencia de esta guerra de Afganistán va a ser los Juegos Olímpicos, que se dio en 1980. ¿Ya? ¿Qué pasa? Moscú y 60 países se van a negar a presentarse en los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Por el problema de la guerra de Afganistán. ¿Pero qué tiene que ver esto con la guerra? Tiene que ver mucho, les explico. Resulta que en estos Juegos Olímpicos son llamados de todos los países del mundo para que puedan participar, ¿ya? Los mejores atletas de todo el mundo. Y no olvidemos que los aliados de los rebeldes, los contrarios al gobierno soviético, eran los franceses, eran los estadounidenses, eran los ingleses y otros países más. Es por eso que Moscú y estos 60 países se negaron a participar en los Juegos Olímpicos. ¿Ya? Claro, y 4 años después, estos competidores soviéticos tampoco van a participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, en medida de protesta, porque Estados Unidos fue uno de los países que apoyó a los rebeldes musulmanes contra el régimen socialista. Es por eso que, como medida de protesta, no envía a sus atletas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Es una respuesta. El gobierno de la República Democrática de Afganistán se mantuvo hasta 1992. Luego fue derrocado por otro régimen. ¿Ya? Apareció la famosa resistencia integrista y se enfrentó al gobierno de turno y lo derrocó. ¿Por qué se le llama también el Vietnam de la URSS? Uno, porque Vietnam pierde. Vietnam pierde contra los musulmanes y los aliados, los países aliados. Otro, por el alto costo de vidas. Claro, fallecieron miles de afganos, inocentes y también afganos que luchaban en la batalla. ¿Ya? El costo fue muy alto. Recordemos algunos nombres de los partidos que gobernaron y participaron en la guerra de Afganistán. Tenemos al Partido Democrático Popular de Afganistán, que es el PDPA. Y tenemos la República Democrática de Afganistán, la RDA. Otro problema, ya dejando de lado Afganistán, es el accidente en Chernobyl. ¿Dónde queda Chernobyl? En Ucrania. ¿Ya? Es considerado como uno de los peores accidentes nucleares más grandes en toda la historia. Es más,
ocupa el puesto número 1 como el peor accidente nuclear más destructivo de la historia de la humanidad. El accidente de Chernobyl. ¿Dónde queda Chernobyl? Aproximadamente queda a 18 kilómetros, ¿ya?, de Ucrania. Entre lo que es Bielorrusia, ¿ya?, y Ucrania como capital. A ver, este accidente es clasificado en una de las escalas más altas, que es la número 7, en accidentes nucleares. Una de las más altas, por no decir la más alta. ¿Por qué este accidente de Chernobyl es tan hablado y tratado en la historia? Porque los daños que va a originar la liberación de radiación en el ambiente son catastróficos. La muerte no solo va a ser instantánea, la muerte producto de que los elementos radioactivos se liberan es que produce a futuro deformaciones en las personas. Esta radiación que va a ser liberada de Chernobyl, de esta central nuclear, no solo mata en el acto, sino mata a futuro, deforma, altera el ADN de la persona. Es por eso que es considerado el peor accidente nuclear de toda la humanidad. ¿Cómo se produce? Vamos a conocer qué ocurrió. Aproximadamente era la 1:23 de la mañana, ¿ya? Esta central nuclear, como resultado, va a explotar y va a liberar grandes cantidades de elementos radioactivos altamente contaminantes, no solo para el ser humano, sino para todo ser biológico, plantas y animales. A ver, ¿qué pasaba? No es que de la nada explote, ¿no? Ahí tiene una explicación. Vamos a entrar en detalles. Lo que pasa es que en Chernobyl, esta central nuclear, ¿para qué sirve primero? ¿Para qué sirve una central nuclear? Una central nuclear abastece de energía. Utilizando la energía nuclear, genera energía eléctrica, ¿ya? Ustedes saben que hay tipos de formas como se puede generar energía eléctrica. Uno es a través del viento, la energía eólica, otros a través de la energía calorífica, por medio del calor de la exposición a grandes cantidades de calor genera energía eléctrica, y otra es a través de los elementos radioactivos, ¿ya? Resulta que estaban haciendo una prueba, ¿ya? Querían simular qué pasaría si en caso se va la luz. ¿Cómo funcionaría el mecanismo de prevención ante una emergencia como esta? Eso era lo que querían probar. Es por eso que van a simular, pero simular no en teoría, sino simular en la práctica. ¿Qué pasaría si bajan la luz, el suministro eléctrico, así de la nada? ¿Ya? Es por eso que los operarios de esta central nuclear de Chernobyl bajan el suministro eléctrico, ¿ya? Para probar a ver qué pasaría y cómo estamos preparados frente a eso. Ni bien bajaron el suministro eléctrico, que se encargaba de destabilizar esta central nuclear, donde se generaba energía, de un momento a otro comenzó a subir la potencia en el reactor número 4 de esta central nuclear. Esto a la vez produjo que se sobrecalentara el núcleo donde se generaba la energía, ¿ya? Comenzó a aumentar en exceso, se comenzó a calentar demasiado. Esto originó que llegado un momento explote, ¿ya? Como no había celdas de enfriamiento, ¿ya? Comenzó a sobrecalentarse y explotó. Esto va a liberar hidrógeno que había acumulado en el núcleo. Y no solo libera hidrógeno, libera dióxido de uranio, carburo de boro, óxido de europio, herbio, aleaciones de circonio, grafitos, entre otros materiales que son altamente tóxicos. Todos estos materiales radioactivos van a ser liberados producto de la explosión del reactor 4. ¿Ya?
El reactor 4 se sobrecalentó, producto de la bajada de suministro eléctrico, y no había nada que pueda regularizar la temperatura, porque no había electricidad, y explotó. Esa explosión, más que el impacto sonoro, esta explosión causó una contaminación inmediata, kilómetros a la redonda. No solo contaminó cierta parte de Ucrania, sino contaminó los países que estaban cercanos a la frontera ucraniana, como por ejemplo Bielorrusia. ¿Cuál fue el veredicto o el resultado de las autoridades locales de Ucrania? ¿A qué llegaron? Ellos llegaron de que estimaron que para el año 2006 más de 2.400.000 ucranianos, incluyendo niños, van a sufrir de los efectos producto de la radiación en el cuerpo. ¿Ya? Para el 2006. Estamos 2020. Para ahora esto debe ser igual o peor. Se calculó que producto de la explosión del reactor nuclear número 4 en Chernobyl, en esta central nuclear, las víctimas mortales iban a ser 475.368. Estas víctimas iban a sufrir de cáncer. ¿Por qué cáncer? Los metales los elementos radioactivos que acabo de mencionar son altamente tóxicos. Son radioactivos. Y es una radioactividad que no es controlada, es una radioactividad en cantidades astronómicas. Esto causa en el ser humano mutación. Esto causa en el ser humano cáncer. Se altera la estructura genética y los órganos no crecen de forma normal. Resultado, genera cáncer. Genera mutación. Vemos en las imágenes algunos ejemplos de personas, me refiero a bielorrusos o a ucranianos, niños sobre todo, ¿ya? Víctimas de la radiación, producto de Chernobyl. En la parte de arriba vemos que este niño tiene la deformidad en la cabeza, en la parte de abajo el niño no tiene un brazo y tiene las piernas cortas. Todo esto es producto de la radiación. Cuando uno está expuesto a altas radiaciones, origina mutación. O bien que te aparezca un tercer brazo, o que una parte de tu cuerpo aparezca el doble, o que te falte una parte del cuerpo, o que tengas heridas a nivel órganos internos. Claro, todo esto genera la radiación. Y no solo en seres humanos. La radiación que afectó producto de la explosión del reactor nuclear en Chernobyl afecta a animales también, como por ejemplo lo que observamos en la imagen, ¿ya? El impacto medioambiental de Chernobyl afectó a todo ser vivo, animales y vegetales, sobre todo a la población humana. Hasta hoy en día, hoy 2020, se siguen reportando casos de niños con malformaciones, mutaciones o con cáncer. En Bielorrusia y en la parte de Ucrania donde ocurrió esta explosión, se han detectado muchos casos, aparte de cáncer, de enfermedades mentales, de personas con problemas, por ejemplo, de malformación de cuerpo o no desarrollo de partes del cuerpo. O a nivel cognitivo, las personas no tienen la misma capacidad que una persona promedio, producto de la influencia de la radiación en el cuerpo. Ya sea sus padres que no hayan sufrido daño aparentemente, pero el ADN ya queda alterado. Y cuando esta persona que fue expuesta a la radiación tiene un hijo, este hijo genéticamente ya va a ser alterada su composición y van a nacer con deformidad o posiblemente adquiera cáncer, producto de la radiación a que estuvo expuesto. Así que el accidente de Chernobyl es el peor accidente nuclear en toda la historia de la humanidad. Simplemente por querer, según lo que se sabe, por querer probar un sistema
¿Qué pasaría si es que el reactor nuclear deja de recibir energía eléctrica y cómo actuamos frente a esto? Se les escapó de la mano, a pesar que aplicaron las medidas correspondientes, se les escapó de la mano. Se sobrecalentó el reactor nuclear número 4 y explotó. Y liberó toda esta radiación a gran parte de los países cercanos a la frontera de donde ocurre la explosión. Bielorrusia, parte de Ucrania. Y todavía queda mucha radiación. Más o menos tiene que pasar un promedio de 200 años para que la radiación en Chernóbil baje, disminuya. 200 años más para que disminuya, porque esta radiación queda en el ambiente. No es igual que la radiación que ocurrió producto de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, porque esta radiación ya disminuyó. Por eso en Hiroshima y Nagasaki ya existen casas, viviendas. Puedes vivir sin ningún temor a la radiación, porque la radiación que el ser humano puede tolerar es muy baja. Mientras que la radiación producto de la explosión de la central nuclear de Chernobyl es muy alta, hasta hoy en día. Muy bien, eso es todo, nos vemos, espero que haya quedado clara la explicación